buenas noches amigos. Estamos en una edición especial de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, iniciando este 2025 con todo, en compromiso con la defensa patriota de nuestra democracia, pero también de las democracias de los hermanos países de América Latina y en especial en esta hora aciaga del hermano país de Venezuela. Para ello tenemos como invitado especial al ingeniero Dani Ramírez Contreras. Él es ingeniero industrial, especialista en gerencia pública, ex diputado venezolano y ex preso político de la dictadura castrochavista. Es también autor del libro Bajo la sombra de los barrotes, que narra los primeros apresamientos, los primeros encarcelamientos que se hicieron con los presos políticos venezolanos. Muy buenas noches, estimado Dani, un gusto tenerte en esta plataforma, un honor para la Coordinadora Republicana, una plataforma política que defiende la democracia desde el Perú y desde toda América Latina, que está presto a escuchar tus alcances y tu testimonio, que es realmente revelador en esta coyuntura política. Muy buenas noches, Dani. Mariela, un honor estar contigo. Un saludo a toda tu prestigiosa audiencia. Venezuela hoy día se ha convertido en un ejemplo de lo que no debe ocurrir nunca en ningún país. En Venezuela, tristemente, una banda criminal, utilizando el discurso de la igualdad, el discurso de la reivindicación de los sectores populares, engañaron a las masas, manipularon a los ciudadanos y llegaron al poder por la vía democrática en el año 1998. Pero a partir de ese momento, a partir del día que llegaron al poder, decidieron más nunca entregarlo. Ujú. Como es el concepto que manejan estas ideologías de la ultraizquierda o del comunismo, que hacen lo que sea, engañan a quien sea, asesinan a quien sea para llegar al poder, pero una vez que tienen el poder, también hacen lo que sea para mantenerse en él. Venezuela ha sido saqueada por el narcocomunismo internacional, por el régimen criminal de Cuba, quien ha sido el soporte de toda esta banda criminal que hoy gobierna Venezuela. El régimen cubano junto con la narcoguerrilla colombiana financiaron al fallecido genocida Hugo Chávez para que llegara al poder, y con dineros del narcotráfico, con dineros de la droga, esta banda criminal llegó al poder a través de Hugo Chávez. Y una vez que se consolidaron en el poder, comenzaron a tejer toda su red en América Latina, porque para nadie es un secreto que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo, tiene una de las reservas petroleras Así es. más grandes del planeta, o la más grande del planeta, y estos Ujú. factores del marxismo cultural, del neocomunismo, que se instaló en América Latina a través de Cuba, que fue derrotado, fue superado en la antigua Unión Soviética y se trasladó a América Latina a través de Cuba. Sus intereses desde hace muchos años, desde que llegó Fidel Castro al poder, siempre fue ponerle la mano a Venezuela para su riqueza, así como lo intentaron hacer en Chile con las riquezas chilenas de la minería. Lo hicieron en Venezuela a través de Hugo Chávez, quien fue el instrumento para lograr estos objetivos. Hoy, Venezuela, después de 26 años, después de un éxodo de más de 8 millones de venezolanos, de seres humanos, que hemos tenido que por razones forzadas huir de nuestro país, a muchos nos encarcelaron. Yo estuve durante 2 largos años en prisión, fui sentenciado por el delito de Wow. rebelión civil, un delito 12 exclusivamente años, 12 político. años, Dani. Dos 12 años años, en 2 años. 2 años, Sí, ok, 2 años. 2 años. Yo estuve preso del año 2003 al 2005 por los eventos de abril del año 2002. Yo era un dirigente estudiantil, era presidente del centro estudiante de mi universidad, y además venía de ser diputado, y era uno de los diputados más jóvenes en mi país. Y prácticamente me secuestraron bajo la excusa del delito de rebelión civil, que es un delito exclusivamente político. Nos llevaron a prisión, me torturaron, casi me asesinan. Y bueno, allí cuando, como tú comentabas, toda esta historia la narro en mi libro Bajo la sombra de los barrotes, que se puede conseguir en Amazon Kindle. Y allí comenzó, a partir de nosotros, de nuestra experiencia, de los primeros presos políticos venezolanos, comenzó el uso de toda la institucionalidad venezolana, del Poder Judicial, del Ministerio Público, para destruir, para acabar, para perseguir a la disidencia política del régimen. Y a partir de ese momento ellos entendieron
que era a través de la eliminación física o del encarcelamiento de quienes pensábamos diferente o quienes pensamos diferente, era la única manera de ellos mantenerse en el poder. Y así lo han hecho. Esa ha sido la agenda que por supuesto que le instruyeron, que le instruyó, que les enseñó el régimen cubano. Toda la agenda que se ha aplicado en Venezuela es la agenda que tenía el régimen cubano para América Latina. Y por supuesto fracasaron en algunos países como el caso de Chile en el año 76 con el nefasto Allende, pero en Así Venezuela lo es. lograron con el criminal genocida Hugo Chávez. Y a partir de ese momento, bueno, ha sucedido que para tristeza de los venezolanos y por supuesto que debió haber sido una gran oportunidad histórica para hacer de Venezuela un país de primer mundo. Venezuela en la primera década del siglo XXI, del año 2001, 2002 hasta el año 2011, 2012, tuvo una explosión en el crecimiento de los precios del petróleo de una manera que no había ocurrido en una época anterior de la historia, y todo ese dinero, todos esos miles de millones de dólares que ingresaron a Venezuela, donde llegó el barril de petróleo a más de $110 por barril, ese dinero, esas cuantiosas cantidades de dinero que entraron al país, fueron saqueadas, fueron robadas y fueron utilizadas para expandir el cáncer comunista para América Latina y para el mundo. Desde Venezuela se financió con el dinero del petróleo, del saqueo del petróleo, con el dinero del narcotráfico y con el dinero de todos los crímenes que cometen estos individuos, porque no solamente es el narcotráfico o el saqueo de la riqueza de la nación, también es la trata de personas, también es el Así es. contrabando de productos. Son toda una serie de delitos, de mafias internacionales que se inquistaron en Venezuela, y desde allí se financia a los partidos comunistas de América Latina y a los partidos de ultraizquierda, no solamente de América Latina, sino también de Europa, como es el caso de Podemos en España, o el caso del Partido Comunista en Chile, o el caso de los partidos de ultraizquierda en Colombia, o en Brasil, o en Bolivia, donde se ha Bien, convertido en no, un no, no apéndice del te, régimen venezolano. exacto, ¿Sí? no excluyamos a Irán, que también Irán se nutre de eso, Sí, y está el Hezbollah de por medio, que sí. también es importante Entonces, citarlo, claro. por supuesto, aparte de todo esto, aparte de lo que estoy mencionando, el régimen en sus primeros inicios estableció vínculos con el terrorismo islámico. Desde Sí. Venezuela, a través del anterior ex vicepresidente que ahora está presuntamente detenido, Tarek El Aissami, era la ficha del Hezbollah y del terrorismo islámico en América Latina. Y a través de Venezuela, el terrorismo islámico primero lavan cualquier cantidad de dólares y de dinero para poder realizar sus operaciones y hacer toda la guerra que hacen en el Medio Oriente y contra Israel. Eso lo sabe la inteligencia israelí, que desde Venezuela se produce el dinero, se produce la plata para financiar las armas que atacan a su pueblo, tanto para Así es. el régimen de Hezbollah como para el régimen de Hamas. En la isla de Margarita, cabecilla de Hezbollah vive, han hecho su vida allí, desarrollan sus Wow. actividades económicas, y a través de Venezuela se expanden por América Latina, en la triple frontera entre Brasil, Uruguay y Argentina. Allí operan para distribuir todo lo que es el tema de la legalización y del lavado de sus dineros que provienen de todo el terrorismo y de todo el saqueo de las riquezas de sus países, lo lavan a través de estas empresas fantasmas que tienen en América Latina, pero también ejercen operaciones para captar adeptos con el discurso manipulador de pro-Palestina y todas estas cosas, captan Así es. adeptos para fortalecer su estructura política en el continente. Financian a partidos de ultraizquierda, a movimientos de ultraizquierda, a guerrillas criminales, asesinas, terroristas, que hacen sus operaciones armadas en todo el continente, y ellos están allí detrás de eso, del entrenamiento, de la capacitación en armas, de la capacitación en bombas, de la capacitación en explosivos y en guerra de guerrillas. Todo eso lo desarrollan a través de Venezuela. Venezuela se ha convertido en un eje de todo el crimen organizado internacional. En Venezuela Bien. concurren las peores mafias del mundo, las mafias del tráfico de armas que vienen a través de Rusia, porque Rusia es uno de los principales productores de armas en el mundo y tiene las principales mafias de tráfico de armas en el mundo. Tienen las principales mafias de todo lo que es el tema del narcotráfico, desde Venezuela, que antes Colombia era un país productor, ahora Venezuela se ha convertido en un país productor de cocaína, y desde allí se distribuye la cocaína hacia los Estados Unidos, hacia Europa, pero también hacia el sur del continente. Toda la droga que llega a Argentina, a Chile, a Perú, proviene de Venezuela, a través de las vías ocultas que ellos utilizan para distribuir esta droga y a través de sus grupos armados. Pero también financian la política. El Foro de Sao Paulo,
y el Grupo de Puebla son los brazos políticos de estas bandas criminales del narcotráfico Así y es. del terrorismo islámico y del terrorismo colombiano y de todas las guerrillas en América Latina. Desde Cuba dirigen, operan todas estas acciones para asumir gobiernos, para llegar a la presidencia de países y para consolidar el poder en nuestra región. Ese es el peligro que representa Venezuela hoy. Por eso es que el genocida dictador Maduro se la juega el todo por el todo, violenta totalmente la Constitución, usurpa el poder en Venezuela, violando las leyes y violando la Carta Magna de la Nación, con el único objetivo de permanecer en el poder porque sabe que está secuestrado por esas mafias, porque sabe que si entrega el poder, esas mismas mafias van por él. Ese alto mando militar que hoy protege a Maduro no es ningún alto mando militar, es el cartel de los soles. Son narcotraficantes, son asesinos, son criminales que tienen el control armado de la nación y operan a través de los intereses de todas estas mafias que están distribuidas en el continente. Por eso Venezuela ya dejó de ser un problema diplomático o un problema político. Ya no es un problema diplomático o un problema político. Venezuela ya no es solamente una dictadura de un gobierno que no les gusta, que no es democrático y que es totalitario y tiránico. No, es una mafia, es una banda criminal a la cual se debería aplicar la Convención de Palermo contra el crimen organizado internacional. Pero tristemente los organismos internacionales como la ONU están controlados por estos bandidos, por la ultraizquierda y por el comunismo. Son organismos de pura apariencia que lo que hacen es mantener a burócratas de la ultraizquierda viviendo del dinero de los países que pagan las contribuciones a este organismo internacional, pero que no hacen nada en función de defender los intereses de los pueblos y de los ciudadanos. Es por eso que Ahí allí es donde tenemos en que ese hacer enfoque. punto quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que la ONU en sí, como organismo, bueno, como tú lo has dicho bien claro, que está, digamos, cumpliendo un papel y está lleno de gente comunista, pero concretamente, ¿tú crees que simplemente cumplen un papel decorativo, que miran de costado, pero que realmente no están comprometidos con la defensa de la democracia en Venezuela y en obviamente América Latina? Porque al existir este foco infeccioso del cáncer comunista y socialista en Venezuela, también estamos en peligro toda la democracia de América Latina. ¿Tú crees que la ONU es de alguna manera cómplice con esta agenda narcochavista que está ahorita en Venezuela? No solamente es cómplice, es copartícipe, porque en muchas ocasiones funcionarios, altos funcionarios de la ONU han tenido la oportunidad de tomar acciones contundentes, reales, en contra de esta banda criminal que opera en América Latina y no lo han hecho. Pero muchos de ellos Ujú, también han sido financiados. Sus partidos, ujú. los orígenes de los recursos de sus partidos a los países de los cuales pertenece son de recursos del narcotráfico venezolano y del saqueo venezolano. En Venezuela se ha repartido dinero por todo el mundo para comprar estos intereses, para comprar a estos funcionarios, para que guarden silencio, para que no actúen. Y evidentemente también la propia estructura de funcionamiento de la ONU es una estructura que no permite realmente la acción contundente en defensa de la democracia y de la libertad de los pueblos. Por allá en una época intervinieron en Bosnia y Herzegovina, pero no lo han vuelto a hacer en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque fue controlado, fue tomado este organismo por la ultraizquierda internacional, por los grupos de extrema del marxismo cultural. Y la única agenda que ellos tienen compromiso, con lo único que ellos tienen compromiso ahora es con la Agenda 2030, con la depravación de la ideología de género y con toda esta Ujú, basura ideológica que quieren imponer en el mundo. Por esa razón no ujú. actúan, porque son copartícipes, son cómplices, son actuantes también en todo lo que es la destrucción de la vida de los ciudadanos. Venezuela es un país donde el 90%, 80-90% somos católicos, somos creyentes, tenemos fe en Dios, somos gentes de Ujú. bien, que defendemos la familia por encima de cualquier cosa. Y ellos entienden que nuestra cultura, nuestra sociedad tiene que ser sometida por estos bandidos para que esos valores trascendentes que permanecen en nuestros genes sean desplazados a través de esas ideas basura, de esas ideas contaminantes que destruyen al ser humano. Por esa razón no actúan. Así como no actúan varios organismos internacionales que simplemente emiten son comunicados y discursos que van y discursos que vienen. Hoy tenemos que pasar a una segunda etapa. Hoy ya el plano político y el plano diplomático quedó cerrado, quedó Así cancelado. es, Ahora hay que actuar militarmente. ¿Por qué hay que actuar así es. militarmente en Venezuela?
porque Venezuela es un problema de la seguridad para la región, es un problema de Así es. seguridad para los Estados Unidos de Norteamérica, es un problema de Ujú, seguridad para los países del continente, para Colombia, para Ecuador, para Perú, para ujú, Chile, para Argentina, para Brasil, para los países ujú. de la región. Es un problema. ¿Por qué? Porque no solamente son todos estos negocios criminales que operan desde el país, sino que también están exportando criminales, como la Así banda del es. Tren de Aragua, que fue Ujú. creada por el régimen de Maduro. La banda del Tren de Aragua es un brazo armado del régimen de Maduro, que fueron enviados a estos países para causar estragos y así atacar a la disidencia que estamos en la diáspora y hacer quedar mal la imagen de los venezolanos ante las demás naciones para que nos cierren las puertas, porque ellos sabían que millones de venezolanos contando la historia de lo que pasa en Venezuela, contando de lo que hace el comunismo con los países y con los pueblos, era un arma contundente para derrotar esa ideología y esa banda criminal en todo el continente. Pero, por supuesto, ellos no se iban a quedar de brazos cruzados. Vimos cómo actuaron en Colombia, con toda la quema y la destrucción en Colombia. Vimos cómo actuaron en Perú, vimos cómo actuaron en Chile, con el famoso 18 de octubre y el levantamiento en Chile de la destrucción de toda la estructura de servicios de este país. Ellos están en la intención de desestabilizar, de crear caos, de crear conflictos, de crear enfrentamientos para llegar al poder. Así lo hicieron en Venezuela. En Venezuela, el régimen cubano financió el llamado Caracazo del año 89, de febrero del 89, donde manipularon y utilizaron a los sectores populares con recursos que venían de Cuba para levantar a esta gente, sacar a la calle y crear toda una desestabilización para, por la vía de la desestabilización y del caos, llegar al poder. Y así lo hicieron, porque gracias a eso los partidos democráticos perdieron el control de la sociedad y a partir del año 98 llegó este criminal al poder. Por esa razón, Dani, tenemos que ver la la, experiencia la- venezolana para evitar que pasen en ujú. otros países del continente. Exacto, Dani, justamente eso es lo que yo veo ahorita y es el escenario que estamos planteando. Hay dos opciones. Los globalistas comunistas o socialistas de la ONU que están imponiendo su agenda, como tú bien claro lo dijiste, en un principio es la Agenda 2030, ahora han hecho el Pacto de Futuro que han reciclado esa agenda y es la Agenda 2045, el Pacto de Futuro, ¿no? Y quieren seguir con este tema que van imponiendo en los gobiernos. Ante este globalismo, ¿no? Que quiere imponerse en el mundo, estamos del otro lado nosotros, los patriotas que queremos defender nuestra soberanía, nuestra democracia. Y por ello es importante organizarnos. La línea patriota la tiene Trump, la tiene Bukele, la tiene Milei, y también nosotros tenemos que, desde el gobierno de Perú, también tenemos que todos los peruanos levantarnos justamente para que en el 2026, que son nuestras elecciones generales, optemos también por una opción demócrata. Nosotros desde esta plataforma albergamos a muchos hermanos venezolanos, entonces queremos coadyuvar también y sumarnos a esta lucha demócrata con ustedes a nivel de todo el continente. Tenemos que unir fuerzas, tenemos que unir ese valor patriota conjunto porque liberar a Venezuela del cáncer comunista es una tarea y una agenda que compromete a todos los hermanos de América Latina. Entonces, creo que esta agenda tiene que fortalecerse. Yo te agradezco por tus palabras, por un poco con esa voz firme expresarte y llegar a todos los hermanos que nos van a escuchar. Sé que este video va a llegar a mucha gente y se va a viralizar, pero yo quiero que tú nos digas con qué hermanos o qué aliados contamos ahora en esta lucha demócrata. Bueno, evidentemente, como tú mencionabas, contamos plenamente para la libertad de Venezuela con el presidente Milei, presidente de Argentina, que ha sido un ejemplo de lo que se debe hacer para transformar la sociedad, para enfrentar esa casta, como él los llama, esa casta Así de es. bandidos, de criminales que tienen años saqueando nuestros países. También contamos con el presidente Bukele en Salvador, pero principalmente contamos con el presidente Donald Trump. El nombramiento de Marco Rubio como jefe del Departamento de Estado norteamericano es una gran esperanza para América Latina. Marco Rubio es víctima de estos criminales porque su familia fue perseguida por el régimen cubano y gracias a eso ellos tuvieron que huir de la isla y gracias a eso Marco Rubio se formó en Estados Unidos y llegó a la posición que tiene hoy en Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump sabe en ese nombramiento que hace a ese jefe de la diplomacia y del liderazgo internacional de Estados Unidos,
sabe las condiciones y las ideas firmes de Marco Rubio sobre enfrentar a todos estos criminales en América Latina. Lo ha hecho desde el Senado de los Estados Unidos y hoy seguramente lo va a hacer como jefe del Departamento de Estado norteamericano. Y eso nos llena de esperanza porque sabemos que desde Estados Unidos, que además viene siendo víctima de las acciones criminales, de las acciones criminales del régimen, porque a Estados Unidos Así es, han enviado los asesinos, los psicópatas del Tren de Aragua para causar así es, crímenes en este país. Pero no así solamente es, eso, han financiado a las bandas organizadas de la ultraizquierda en Estados Unidos como Antifa y como Black Lives Matter, este grupo así es, que creó todo el caos antes de las elecciones en Estados Unidos y evitaron y causaron toda la desestabilización que llevó al socialista Biden al poder. Si eso no así hubiese es. ocurrido, el presidente Trump hubiese repetido libremente en su segundo mandato. Pero esas bandas Ujú. criminales actuaron financiadas por el comunismo latinoamericano, por el comunismo venezolano y por el comunismo cubano. Cuba da las órdenes, Venezuela pone la plata. Y desde ahí Así es. ocurre todos estos crímenes en el continente. Por eso hay que acabar definitivamente, extirpar para siempre a esos dos regímenes criminales. ¿Y cómo se hace? Así es. Hoy en día ya se agotó el tema de la democracia, el tema de las leyes Ujú. internacionales, el tema de la diplomacia y el tema de la política. Hoy es a través de la Ujú. actuación militar, de la actuación de la Ujú. fuerza y del poder armado. Un criminal cuando secuestra a una persona, la única manera para que entregue a esa persona es por dos vías, la negociación y el pago del rescate o por la intervención de los cuerpos de seguridad para liberar y rescatar a esas personas Así secuestradas. es, Bueno, así la es. negociación estos criminales la cerraron. Ahora tienen a un país secuestrado, a más de 25 millones, Secuestrado. 30 millones de seres humanos secuestrados. Necesitamos que venga un comando internacional y que nos ayude a liberar a esos secuestrados y que le dé de baja, que someta a los secuestradores. Para que Ujú. ocurra eso, tiene que haber una actuación internacional con contundencia y con claridad. Ojalá y el nuevo gobierno de Estados Unidos así lo comprenda. La inteligencia, la CIA, los organismos del FBI, los organismos de seguridad de los Estados Unidos saben y tienen conocimiento de cómo están operando estos criminales desde Venezuela, saben cómo han venido interfiriendo y sobre todo saben que desde allí, a 30 minutos de hora de vuelo misil de su territorio, están bases del Hezbollah y del terrorismo islámico operando y que en cualquier momento pueden desde Venezuela atentar contra la seguridad de los Estados Unidos. Y no solamente Así eso, en Venezuela ellos saben, la inteligencia norteamericana sabe que hay uranio en nuestras riquezas mineras, hay uranio y ese uranio tienen que saber que posiblemente lo estén extrayendo para entregárselo al régimen iraní para enriquecerlo y fabricar armas nucleares. Allí es armas, donde así tienen que es. enfocar el ojo de la seguridad Ujú. del hemisferio y del continente. Allí donde el mundo tiene que entender que hay una banda criminal que está dispuesta a hacer lo que sea para mantener el poder y para mantenerse en el poder, y eso pasa por entregar uranio a los terroristas islámicos para que causen los destrozos que están acostumbrados a causar en el mundo. Por esa razón, Así es. el problema venezolano no solamente es de los venezolanos, muchos nos dicen, pero bueno, ustedes ¿por qué se fueron de su país? ¿Por qué no siguieron luchando allá? A mí me pusieron Ujú. tipos armados frente a mi casa para asesinarme. Yo estuve 2 años en prisión, me torturaron, me intentaron asesinar en varias oportunidades dentro de la prisión, salí en libertad y me hicieron varios atentados. Ya había un momento en que No tenía que había, era decidir entre insostenible, vivir exacto. o morir. Y Claro, opté y por tú, vivir. y tanto tú como muchos exiliados ahorita tenían que, definitivamente, en la lucha contra el comunismo, ustedes más valen vivos que muertos, así que tienen que permanecer vivos y tienen que conservar su integridad física para poder seguir luchando para derrocar este régimen, definitivamente. Así Y es. eso es Por esa algo razón, muy, muy muchas personas no importante. comprenden lo que ha ocurrido en Venezuela. Muchos no entienden lo que ha ocurrido en Venezuela y muchos creen que esto es una dictadura común de las que han ocurrido en el continente, donde un grupo de militares toman el poder y a través de las protestas y de la movilización social se logra sacar a unos militares que son gente que se han formado y que tienen una capacitación intelectual que les permite saber hasta dónde deben llegar. Han cometido Ujú. estragos porque para ellos la guerra siempre es la guerra y siempre ven al adversario como el enemigo, pero esto es diferente. A la par de tener esa concepción tiránica, dictatorial de que todos nosotros los venezolanos que no pensamos como ellos somos sus enemigos, también está el crimen, la delincuencia, la psicopatía, los psicópatas enfermos mentales que están allí dirigiendo esto. Son gente sin escrúpulos que están dispuestos a asesinar a quien sea y hacer lo que sea necesario por conservar el poder. Por esa razón es una situación
que es inédita en el continente y que tiene que ser atendida por todos los países del continente porque todos están siendo afectados. No solamente los venezolanos somos afectados, el resto del continente es afectado. Primero con 8 millones de venezolanos que se puede multiplicar a 16 millones si no pasa nada en los próximos meses. 8 millones de venezolanos hoy están con las maletas listas para salir huyendo de Venezuela si estos criminales logran sus objetivos de permanecer en el poder. ¿Qué va a hacer el continente con 8 millones de venezolanos más en su territorio? ¿Para dónde Así nos van a es. mandar? ¿A dónde nos van a sacar? Hay que hacer Ujú. algo y los gobiernos Por lo saben supuesto. y tienen que actuar para Escuché. poder evitar eso. Ajá, escuché, me dieron una opinión que sí es importante buscar la ayuda militar, pero también estas fuerzas extranjeras piden que los venezolanos se levanten y luchen por su democracia. Y la pregunta que yo hacía, cómo van a luchar si no están armados, no están, digamos, de tú a tú con las fuerzas de Maduro? Definitivamente están en una clara desventaja, pero creo que es importante verlos en las calles luchar. También acá en Perú, en Lima, ha habido un plantón de apoyo, ¿no? Y creo que en varios países también de América Latina. Y yo te pediría que nos digas cómo podemos fortalecer esta lucha demócrata desde nuestros países, cómo podemos articular ese esfuerzo para desde nuestra posición poder sumar a esta gran cruzada demócrata para liberar a Venezuela. Lo más importante, Mariela, de verdad, y agradecido, es lo que tú estás haciendo y lo que están haciendo muchos demócratas en el continente, hablando, contando esta historia, dando la oportunidad a los venezolanos a que podamos comunicar la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Eso es importantísimo, comunicar y crear conciencia en nuestros países sobre la dantesca realidad que vive el pueblo venezolano es una de las mejores aportes que nosotros podemos recibir, pero también la presión a su liderazgo, al liderazgo de cada país, a los diputados, a los senadores, a los gobernantes, a los presidentes, a los ministros, a los cancilleres, que pasen del discurso a la acción, que tomen acciones contundentes, claras, reales, que permitan realmente llevar a una liberación de Venezuela. No solamente un comunicado, sí, el presidente X de cualquier país emite un comunicado rechazando la violación de los derechos humanos en Venezuela, agradecidos, pero hay que ir más allá, porque ya no es Claro que sí. solamente un comunicado, ya no es solamente un discurso, ya no es solamente un mensaje, es una acción multilateral, Concreto. humanitaria para Es- liberar a Venezuela, es Ujú. rescatar a un país secuestrado por el crimen internacional. Necesitamos el apoyo y el poder de fuego suficiente para someter las armas que ellos tienen. Porque los que dicen que en Venezuela no hemos hecho nada, tenemos 26 años luchando. No más, el régimen está siendo investigado y está en el informe de la ONU. Entre el año 2014 y 2017 asesinaron a más de 8.600 venezolanos en las calles de la patria, asesinados por el régimen. Se calcula que podrían llegar a más de 50.000 asesinados en los últimos 26 años por estos criminales, asesinados y desaparecidos. ¿Cuánta más gente tiene que morir? ¿Cuántos miles y miles es- y miles de venezolanos tienen que ser asesinados y morir para que el mundo entienda que estamos siendo exterminados por una banda criminal y que tiene alguien Así que es. actuar? O sea, no es posible que un delincuente llegue a cualquier localidad y someta a todas las personas y mate a quien quiera y no haya una autoridad que someta a ese delincuente y que lo ponga tras las rejas o lo someta o lo dé de baja ante la acción que está cometiendo contra otros seres humanos inocentes que están allí siendo sus víctimas. El crimen hay que atacarlo con fuerza. No se puede esperar a que el criminal decida cambiar y decida Eso no aceptar va a que va a pasar. entregarse. Así es. Eso no va a Hay que pasar. El arrebatar criminal la democracia. En Perú hay un artículo que justamente en la Constitución que salvaguarda esta democracia. Cuando ya los mecanismos constitucionales, digamos, no se respetan, hay un artículo, el artículo 46, si más no me equivoco, que dice el derecho a insurgencia, el derecho a insurgencia del pueblo para recuperar su democracia. Y creo que es lo que ustedes vienen tratando de hacer y desde nuestros espacios, desde todos los países de América Latina, tenemos que hermanarnos y unir esfuerzos justamente para contribuir a esta lucha demócrata que ustedes están liderando para liberar a su pueblo. Un mensaje final, Dani, para todos los que te están escuchando. Bueno, lo más importante es que vean nuestro ejemplo.
que le cierren las puertas al narcocomunismo y a la ultraizquierda en el continente, que le cierren las puertas al Foro de Sao Paulo, que le cierren las puertas al Grupo de Puebla, que le cierren las puertas a todo ese discurso socialista que busca engañar y manipular y utilizar a la ignorancia para llegar al poder. Bien lo decía nuestro libertador Simón Bolívar, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. El que decida mirar a otro lado y no ver la realidad de los venezolanos y le abra las puertas a criminales que piensan de esa manera, que tienen la ideología del narcocomunismo sembrada en sus almas, allí el destino de esos países va a ser muy nefasto. Y lo estamos viendo en el continente con los gobiernos de ultraizquierda, el desastre que están cometiendo en sus países, las crisis económicas que están generando, la pobreza, la miseria. Esa gente llega al poder solamente para robar, porque son unos bandidos, porque no tienen valores, porque no creen en Dios, porque no tienen límites en este mundo material para hacer lo que sea con tal de tener dinero y tener poder. Por esa razón, los pueblos tienen que cerrar la puerta a esa ideología para siempre. Y América Latina tiene que despertar, saber que somos seres humanos que necesitamos progresar y crecer a través del esfuerzo, del trabajo y de la preparación, que las puertas de la felicidad se abren cuando le cerramos la puerta a todas esas ideologías del mal. Venezuela es el ejemplo de lo que no se debe hacer en una democracia, darle la oportunidad a un criminal, a un genocida de la ultraizquierda para llegar al poder. Y, por supuesto, saber que nuestro problema es el problema del continente, es un problema de seguridad para el continente y para el mundo. Así que hay que actuar lo más pronto posible para que esa pesadilla termine. Muchas gracias, Dani, por tus palabras. Y efectivamente, aprendiendo de su ejemplo, es que queremos vacunar a toda la población peruana para que en las elecciones del 2026, que son ya pronto, en abril del próximo año, no llegue un gobierno comunista que tenga la agenda comprada del narcochavismo de Venezuela. Muchísimas gracias, Dani. Te comprometo para seguir conversando sobre este tema a través de esta plataforma y hacer un conversatorio más amplio con líderes sociales como tú para seguir transmitiendo el mensaje y la lucha demócrata por la liberación de Venezuela. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios te bendiga y bendiga a todos los hermanos venezolanos. Muchas gracias, Mariana. Bendiciones. Bendiciones.